Muy buenos días a todos. Les saluda Carmen Ramírez, subgerente de inversiones de Ficosa Pensiones y Cesantías. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Invierte en tu portafolio personal, enfocándote en tu jubilación. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Miguel Villa, que tiene un doctorado en política y gestión del desarrollo de la Universidad de Manchester, máster en economía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Fue presidente de Colpensiones en Bogotá, consultor internacional senior del Banco Mundial, del BID, BRB Finance AG de Panamá, del Banco Central de Colombia, Federación Nacional del Departamento de Colombia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene experiencia de más de 15 años liderando en actividades estratégicas en los ámbitos de la protección social, mercados laborales, evaluación de políticas públicas y gestión de organismos financieros. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Me confirmas, Carmen, que me estás escuchando adecuadamente? Perfecto. Yo- Muchas gracias a todos también por conectarse a esta hora de la mañana en este seminario, en este webinario dirigido a las personas que están afiliadas a Ficosa, especialmente aquellos que piensan en una pensión, en un retiro laboral también asegurado. Y de eso venimos a hablar hoy, de un retiro laboral asegurado, pero especialmente de lo que depende de ese seguro. Y ese seguro depende de una gestión de ahorros que ustedes han confiado en Ficosa. Y para tal efecto, tengo una presentación. Pero antes de la presentación, quiero ampliar un poco mi presentación sobre quién soy. Ya lo mencionaba Carmen. Yo en el ámbito de pensiones lideré la administradora de pensiones más grande de Colombia, que se llama Colpensiones. Conozco los dolores de las personas que ahorran con este propósito de una pensión. Conozco bien el sistema, las preocupaciones y también cuáles son las oportunidades que hay para esas personas. He trabajado casi que los últimos 8 años de mi vida en este tema, eh, tanto del lado de las administradoras como del lado también de los afiliados, estudiando y también proponiendo alternativas para que puedan mejorar sus perspectivas de ahorro y sobre todo haciendo mucha conciencia. Las personas tienen mucha confianza, mucho optimismo en sí mismas y eso es algo muy positivo. Se ve en Honduras y en cualquier parte del mundo, pero cuando uno tiene un tercero especializado en el manejo del patrimonio, cuando tiene un tercero especializado en el manejo seguro. Las personas, adelante lo tengo en la presentación, pero dicen, yo prefiero comprar un apartamento en lugar de ahorrar para una pensión y después la renta del apartamento me va a sostener a mí cuando ya yo esté. No siempre sucede, porque cuando estamos ya en una edad avanzada, administrar un apartamento, una casa para dejarla en alquiler no siempre es tan fácil, no, o sea, no, y también tiene unos costos y tiene unas responsabilidades que reitero que una avanzada edad no es tan fácil, mientras que un ahorro pensional que nos permita tener un retiro programado, que nos pueda tener también en el caso que exista un producto de renta vitalicia, pues algo que todavía está en desarrollo en Honduras, pues pueda garantizar a la persona esa seguridad de ingresos. Luego aquí está otra vez mi presentación. Les quiero comentar, pues principalmente sobre lo que es la asignación de los activos en el portafolio personal. Cuando una persona recibe rendimientos, recibe ingresos y decide ahorrarlos en una administradora de pensiones, esa administradora de pensiones tiene un deber como usted, con ustedes como afiliado. Y uno de los principales deberes es hacer, pues, no únicamente la debida diligencia, sino también una gestión óptima de los portafolios. Y esos portafolios pues tienen una visión individual porque a nadie le interesa cómo es el ahorro a nivel colectivo, porque en estos sistemas el ahorro es plenamente individual y por lo tanto, tanto la asesoría como
los retornos esperados, pues le importan a la persona, no tanto al sistema como un todo. Y por lo tanto, la asignación de los activos, es decir, qué tipo de activos, qué tipo de instrumentos, qué tipo de límites se le van a asignar a cada uno de los activos que están en el portafolio, es un trabajo que hace la administradora de pensiones por ustedes. Todos no somos, o sea, no todas las personas están capacitadas para hacer una buena asignación de activos. En los fondos de pensiones, como el FICOSA, hay personas que en esta materia y lo que quieren es claramente darle a ustedes el mejor rendimiento de sus ingresos. Entonces, la asignación de activos, ¿de qué se trata? Pues es, como su nombre lo dice, la asignación, pero es la distribución de las inversiones. Entonces, lo que queremos al final del día es el uso del dinero para elevar al máximo la rentabilidad, las ganancias de ese dinero. Entonces, hay una regla general que todos hemos escuchado a nivel financiero, que entre más riesgo tiene un negocio, mayor rentabilidad arroja. Y no siempre eso se observa de una manera lineal, no es porque una unidad de riesgo me va a dar una unidad de rentabilidad automáticamente. Eso tiene sus límites y también tiene una forma de optimizarlo. Y la forma de optimizar ese balance entre riesgo y rentabilidad es la diversificación de los portafolios. Y cuando la administradora de pensiones tiene la tarea de hacer una asignación al final lo que está haciendo es optimizando la rentabilidad con una diversificación importante. Siempre todos hemos escuchado el tema de no colocar todos los huevos en la misma canasta. O sea, que hay que distribuir los huevos en diferentes canastas. Y esa distribución de los huevos en las diferentes canastas se trata del trabajo que hace la administradora de pensiones con el ahorro personal en la asignación de los activos. De tal manera que se buscan eh, varios propósitos, pero obviamente relevando o destacando la importancia que esto tiene, como ve en pantalla, que es proteger la incertidumbre económica, es decir, la volatilidad, los riesgos. Contribuye también a controlar la liquidez y ayuda a reducir el riesgo, pues, especialmente financiero. Es decir, siempre, no todos conocemos el futuro, no siempre todos conocemos cómo van a ser los resultados de las variables económicas, incluso en el mediano plazo. Nadie en enero del 2020 sabía que en marzo iba a haber ¿cómo decirle? Bloqueo general, ¿sí?, de la actividad económica por cierto tiempo a partir de marzo. Estábamos en enero actuando normal y en marzo pues comenzó todo en abril. Incluso el precio del petróleo llegó a ser negativo. Es decir, la gente, los vendedores de petróleo pagaban para que se lo compraran porque no sabían dónde tenerlo ni cómo mantenerlo en buques parqueados en el océano. Entonces, esa incertidumbre lo que queremos buscar es reducir esa incertidumbre y también la volatilidad porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Y sobre todo lo que sabe una persona, lo que sabe una administradora de pensiones, lo que sabe en este caso los especialistas en FICOSA, es también identificar cuáles son las oportunidades y también aprovechar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque el panorama de inversiones es demasiado amplio. Imagínense, la- la- una persona que se dedica a hacer esta asignación tiene que estar al tanto de todos los movimientos del mercado. Ustedes lo han visto en las películas, cómo lo ven en las películas anteriormente en la bolsa de valores, por ejemplo en Nueva York, donde la gente tenía el teléfono informando, comprando, vendiendo, y ahora pues todo sucede en la pantalla de una computadora, pero hay personas que incluso necesitan 10 pantallas de computadora diferentes para darse cuenta de lo que está sucediendo y poder identificar las oportunidades. Ustedes que están en este momento o en su casa o en su trabajo o de vacaciones, en cualquier lugar en estos momentos, pues no podrían dedicar el tiempo que se requiere hacer una asignación óptima de los activos. Pero ese trabajo sí lo hace eh, los administradores, en este caso Ficosa, para que ustedes puedan estar tranquilos y para que puedan disfrutar de su vida mientras se aprovechan estas oportunidades. Por ejemplo, hoy se produce algún tipo de noticia económica que puede ser beneficiosa para el portafolio y eso conlleve una recomposición.
Entonces, nosotros no tenemos los medios siempre para enterarnos de esas noticias y por lo tanto, pues tenemos sí, pero el administrador que tenemos sí tiene los canales de poder enterarse y actuar frente a la información que va fluyendo. Entonces, conocí muchas personas que llegan ya a la edad de retiro y que se arrepienten de una cosa y es de no haber ahorrado para poderse jubilar. Es decir, personas que superan los 60 años, hombres y mujeres, superan los 60 años y siempre miran el retrovisor y dicen, yo debí haber ahorrado. Pasan muchas cosas em, por la vida de una persona, muchas distracciones, quienes saben sobre las teorías de economía del comportamiento, las personas no tienen autocontrol, las personas cuando tienen un ahorro, pues se les antoja irse de viaje o hacer un gasto extraordinario, o si tienen una emergencia, se les gasta el dinero. Eh, Mientras que cuando lo tienen asegurado en una administradora de pensiones, a veces ni se dan cuenta, llegan ya a la edad de retiro, incluso a veces sin darse cuenta, con un ahorro asegurado para poder disfrutar de su jubilación. Entonces, esto es algo que impacta mucho menos a los jóvenes. Los jóvenes entre los 20 30 años muy poco piensan en el tema del retiro laboral y con toda razón. Sin embargo, no es una forma racional de ver este asunto, porque a medida que pasa el tiempo, ¿sí? No se puede recuperar. Es decir, las decisiones que tomamos en nuestra vida a temprana edad tienen un impacto muy fuerte al final. Incluso el impacto es mucho más fuerte entre más temprano no hayamos tomado la decisión de comenzar a planificar nuestro retiro. Ya las personas cuando llegan a sus 40 años ya toman un poco más de conciencia, no todas, pero comienzan ya a escuchar o a poner un poco más de atención sobre su retiro laboral, sobre su pensión, sobre su jubilación, y un poco se ponen más angustiosas a los 50 años. Yo he visto personas durante sus 50 que les entra ya un poco más de miedo, porque el siguiente piso son los 60 y de qué voy a vivir. Nadie me va a dar trabajo, ya quiero yo descansar, ya quiero retirarme o quiero seguir trabajando, pero comienza una incertidumbre mucho más grande porque las oportunidades laborales y las oportunidades de volver a comenzar desde cero algún tipo de emprendimiento se van reduciendo, no terminan, pero sí van reduciendo y la posibilidad de pensar en largo plazo en el siguiente piso, pues se van reduciendo. Esto no aplica para todo el mundo. Hay gente que tal vez tiene el talento o tiene la suerte y después en edad adulta pues pueden hacer buenos negocios y enriquecerse, pero no ocurre con la mayoría de las personas. Entonces, aquí los principios básicos en primera instancia está pues obviamente ahorrar lo antes posible. Y ese es el mensaje que les quería dar con ese ejemplo o con lo que yo he visto que sucede a diferentes edades del ciclo de vida. Establecer metas realistas, es decir, yo no me puedo quedar hoy en día sin ningún tipo de liquidez, sin poder responder a mis deudas por ahorrar. Tiene que haber un balance entre lo uno y lo otro, obviamente controlando gastos, el tema del autocontrol. El tema del autocontrol es muy diciente con el tema, por ejemplo, cuando queremos hacer una dieta, queremos bajar de peso. Entonces, estamos muy juiciosos y de repente llega alguien cumpleaños y nos ponen un pastel, ¿sí? Demasiado delicioso frente nuestro. Entonces nosotros quedamos en la encrucijada. Si rompo la dieta o no rompo la dieta, eh, y al final rompo la dieta porque no puedo controlarme y termino comiéndome el pastel. Ah, por un pecado una tarde no va a pasar nada. Lo mismo sucede con el manejo de nuestro dinero. A veces tenemos un ahorro, tenemos ciertos gastos que son innecesarios, que no podemos controlar porque obviamente valoramos la satisfacción que nos da el dinero hoy en día más que en el futuro. Y si no nos quitan el pastel o no nos quitan el dinero que tenemos frente a nosotros, pues terminamos comiéndolo o gastándolo. Entonces, lo que hacen también las administradoras de pensiones es asegurarles que ustedes no se van a comer ese pastel rápidamente, sino que van a tener un autocontrol frente a la gestión o al propósito de los ahorros.
Obviamente también evaluar la posibilidad de un seguro de vida es importante y va un producto financiero que hace pues, juego con la planificación de la jubilación y un fondo de pensión, pues abrirlo y a realizar contribuciones regulares. Aquí el tema de la regularidad es esencial porque por lo general estos ahorros pensionales en la mayoría de los países que tienen estas opciones como las que tiene Ficosa son voluntarias, no siempre son obligatorias por parte del sistema o el retiro puede ser anticipado también de manera voluntaria. No hay un seguro para evitar que la gente pueda retirarlo antes de la edad de retiro y por lo tanto pues hay que ser muy regular, hay que ser muy ordenado y muy juicioso a la hora de poder eh, cumplir por lo menos con la meta realista que nos hemos establecido de ahorro para el retiro. Em, Ahora, ¿qué tipos de activos tenemos disponibles para poder planificar un portafolio personal? Un tipo de activos que a la larga, como ya les mencionaba, pues gestiona Ficosa. Por un lado, pues tú quieres personalmente, efectivo, es decir, tener una cuenta de ahorro, certificado de depósito, que son de muy bajo riesgo pero tienen al mismo tiempo también baja rentabilidad. Como a menor volatilidad, menor riesgo, pues también hay ciertas rentabilidades a las cuales uno tiene que renunciar. Por otro lado, están ya temas más sofisticados, como por ejemplo las acciones, ¿sí? Participaciones en la propiedad de una empresa determinada, o bienes raíces, inversión en propiedades residenciales, comerciales o tierra. Yo puedo decir a la larga, me compro un bien raíz y de eso vivo con un riesgo bastante importante. También puedo comprar participaciones en empresas, eh, pero no tengo todo el panorama entero. Entonces, frente a una disponibilidad de activos como efectivos, bonos, acciones, bienes raíces en el sector real y demás, pues obviamente está este balance que mencionaba al principio entre las rentabilidades, entre el riesgo y sobre todo poder lograr mediante la asignación de los activos, lograr esa frontera de eficiencia, es decir, lograr el máximo rendimiento que yo pueda obtener y sobre todo, y lo voy a volver a resaltar, por medio de la diversificación de los activos. Yo no puedo meter todo en bienes raíces, no puedo meter todo en acciones, todo en bonos o tener otro en efectivo porque no voy a tener la mayor rentabilidad posible. Mientras que haciendo la combinación entre todos, puedo lograrlo y por eso, pues obviamente ese es el trabajo de una administradora de pensiones al final del día. Y aquí le quiero poner un ejemplo con respecto a eso. Ustedes hubieran invertido, por ejemplo, en abril de 2015, 100.000 lempiras y lo hubieran invertido en instrumentos de largo plazo versus pues, de corto plazo. Y ustedes quieren ser bastante conservadores. Entonces aquí las barras oscuras me señalan cuál hubiera sido el rendimiento, cuál sería el valor hoy de 100.000 lempiras si lo hubiera metido eso en un certificado de depósito en abril de 2015. ¿Cuánto tendría yo en abril de 2024? Sí, casi 9 años después. Yo hubiera tomado ese camino conservador, hubiera tenido hoy en día cerca de 150.000 lempiras, 157.651 para ser exactos. Es decir, hubiera tenido un rendimiento del 57% en todo este tiempo. Pero eso hubiera sido con un único activo. ¿Qué sucede en los fondos de pensión? Que son en esta gráfica la barra más clarita. En los fondos de pensión, si hubiera tomado un periodo bastante parecido, eh, pues hubiera tenido ya en abril del 2024 el doble. O sea, de invertir 100.000 lempiras, tendría 208.641 lempiras. Así que la diferencia es casi de 50.000, un poco más de 50.000 lempiras. La diferencia entre tenerlo en un fondo de pensión o tenerlo en un certificado de depósito. Por lo tanto, la diversificación
y el esfuerzo y también la gestión que hace un fondo de pensión, como en el caso de Ficosa, obviamente va a tener una mayor rentabilidad y un mayor rendimiento en el largo plazo con instrumentos diversificados, no únicamente uno solo. Uno cuando va a un banco presencialmente, encuentra personas abriendo un certificado de depósito diciendo yo lo que quiero es guardar esta plata, no me la quiero gastar. Y optan por este tipo de instrumentos, mientras que un fondo de pensión, pues si no lo hacen, un fondo de pensión están perdiendo una oportunidad bastante relevante para obtener una mayor rentabilidad. Entonces, una cosa muy importante es tener en cuenta en qué edad o en qué etapa de la vida estoy. Si estoy muy joven, pues puedo asumir mayores riesgos, porque si en caso de que haya rentabilidades negativas en algunos episodios durante mi juventud, me puedo recuperar. Pero cuando ya estoy cerca a la edad de retiro, em, podría no tener una oportunidad de recuperarme eh, en el largo plazo. Y sobre todo que cuando ya estoy en edad de retiro no hay largo plazo, casi todo es corto plazo porque ya estoy en una edad de desacumulación. Entonces, los fondos generacionales lo que hacen es reconocer en qué etapa de la vida está la persona, por eso estamos hablando de gestión de un portafolio de ahorro personal, o sea, personalizado casi, donde se puede tener en cuenta cuál es la etapa de la vida, el ciclo de vida de una persona, para poder tener un portafolio, una composición del portafolio que se ajuste a esa etapa de la vida para que casi que de manera automática se pueda reconocer eso. Entonces, si yo estoy joven, puedo comprar acciones, casi que me puedo ir al casino si quiero, y si lo pierdo todo, voy a tener mucho tiempo para recuperar. Esa no es la idea, pero podría recuperar. Mientras que si ya estoy en edad de retiro y tengo unos ahorros y me voy al casino y lo pierdo todo, ya lo perdí todo. Es irreversible esa decisión. Entonces, cuando ustedes confían en una administradora de pensiones, tienen ustedes la posibilidad de reconocer, de tener ese reconocimiento, de tener unos niveles de riesgo diferentes de acuerdo a la edad o la etapa de la vida que ustedes tienen. Entonces, cuando están, en este caso, por ejemplo, a los 21 años, tienen mayor exposición de acciones. Luego, en los 30, hay una diversificación de activos más en el largo plazo y luego se va reduciendo el riesgo para así, ya cuando entremos en una edad de retiro, tener una mayor cantidad de activos que puedan ser liquidables fácilmente. Por ejemplo, eh, cuentas a la vista o demás activos. Por ejemplo, si yo una persona, sucede mucho en la vida real, no, en la vida personal de alguien tiene un apartamento y necesita la plata, mañana no puede hacerlo, porque vender un apartamento no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Pero si tiene el dinero efectivo en los bancos y lo necesita mañana, va y lo retira. Entonces, esa necesidad de liquidez ocurre más durante la desacumulación, que puede darse después de los 60 años, y no tanto al inicio, en la edad joven, durante los 20 30 años, donde se puede dar una mayor exposición al riesgo. Hay unos fondos que se llaman fondos que tienen objetivos de un cierto tiempo, como se dice en inglés, el Target Date Fund. Es decir, eh, yo me quiero retirar de fondos, es que van cambiando la composición de los activos, reconociendo cuál es la edad de la persona. Hay uno muy importante, que muy grande, yo creo que es de los más grandes que hay actualmente, que se conoce como el Vanguard, el Target Date Fund hacia 2065, un fondo que madura en el 2065 y que va cambiando su composición de activos de acuerdo con la composición etaria de sus integrantes. Entonces, a medida que vamos llegando nosotros al 2065, dentro de 40 años, vamos a tener un portafolio muy diferente al que tenemos ahora, con em, activos mucho más líquidos en el futuro y un poco más de largo plazo actualmente. Ahora, por último, quiero hablar una cosa
con respecto a esto, y es que ustedes cuando depositan su ahorro en una administradora de pensiones, la administradora de pensiones no queda sola en este camino. Las administradoras de pensiones en Honduras están supervisadas y están supervisadas por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces, las administradoras de pensiones tienen que seguir ciertos lineamientos y también ofrecer garantías a los ahorradores. Entonces, esta supervisión permite que las administradoras de pensiones pues, no cometan arbitrariedades con los afiliados, por un lado, es decir, como defender al consumidor financiero, ustedes como afiliados, pero por otro lado también verificar, regular el hecho de que los activos estén asignados con ciertos límites, ¿sí? Y también con ciertas clases de activos. Entonces, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emite unas circulares. Entiendo que la vigente es del 2022, donde están los tipos de instrumentos donde su dinero, ahorro personal, puede ser invertido. Se puede también, aparte de las clases de instrumentos, los límites que existen sobre esos instrumentos y en términos generales toda la política de inversión. Y sobre esos límites, en este caso Ficosa, se va moviendo para hacer una diversificación por un lado y maximizar la rentabilidad para ustedes. De tal manera que ustedes sí tienen a alguien que les defienda. Si no es algo que haga Ficosa por sí sola, sino que lo hace también de manera supervisada y el cumplimiento de este tipo de políticas o de lineamientos de supervisión, pues es prácticamente monitoreado mes tras mes, casi que diario. Eh, Hay que reportar a la Nacional de Bancos y Seguros cuáles son los niveles que tiene el portafolio em, dentro de los límites que existen. Entonces, em, también se hace una revisión de que los recursos estén adecuadamente empleados y sobre todo que haya pruebas de controles. Cuando hay riesgos, se adoptan controles para mitigarlos o para prevenirlos y hay pruebas sobre esos controles, es decir, tanto al nivel operativo como al nivel financiero, como el nivel también de que no se estén comprando activos que violen algún tipo de ley, igual, para que el dinero de ustedes esté totalmente salvaguardado. Entonces, hay una gestión activa de riesgos y también hay una supervisión que en Honduras pues, cumple con el estándar internacional para que ustedes puedan estar tranquilos, especialmente tranquilos. Confiarle el ahorro a alguien ya es una actitud de entrega de la confianza, pero para mayor confianza es bueno saber que encima de ese alguien, de ese gestor de ahorros, de esa administradora de pensiones, hay un supervisor que también está verificando que los recursos estén dentro de las políticas que se han planteado de manera general para todos. Entonces, también existe un deber fiduciario por parte de Ficosa y un deber que es mantener informado al cliente también, por ejemplo, ahí también que poderlo tenerle claridad sobre cómo están distribuidos sus activos y también salvaguardar más los intereses de los afiliados que los intereses propios de Ficosa, porque a la larga ambos están alineados, tanto los intereses de Ficosa como los afiliados es obtener mayor rentabilidad y un mejor uso de todos los activos con una diversificación adecuada dentro de los límites del supervisor para que ustedes puedan tener las mejores perspectivas de ahorro para el futuro y sobre todo para el retiro. Y vuelvo a reiterarlo, conocí miles, cientos de miles de personas durante mi experiencia. Todavía lo sigo haciendo. Em, Trabajo en estos momentos en iniciativas que apoyan a la economía, que se le llama la economía plateada, es decir, la economía de las personas que ya están en edad de retiro y interactúo con ellas. Y muchas en este momento se arrepienten de no haber tomado una decisión de ahorro para el retiro, de pensiones, para la jubilación a temprana edad. Es algo que por lo general olvidamos todos los días, pero lo cual nos comenzamos a acordar cuando ya es muy tarde. Así que con esto le doy muchas gracias por darme la oportunidad de dar esta breve explicación sobre la asignación de los activos en un portafolio personal
y le doy nuevamente, Carmen, la palabra para que en caso que haya dudas, estamos aquí disponibles para resolverlas. Gracias, Juan, por tan excelente presentación. Ahorita, si gustan, vamos a pasar a una etapa de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat o en el Q&A. Ya tenemos dos preguntas aquí, Juan, entonces te las voy a leer para que nos ayudes. Dice, si me quiero jubilar a los 60 años y quiero que mi cuota mensual sea de 50,000 y quiero empezar a los 40 años a aportar, ¿cuánto sería lo que debo aportar mensualmente? Es una pregunta Creo que todo el mundo se hace. Eh, sí. Carmen, usted las administradoras de pensiones, por general disponen de calculadoras. Y una de las cosas que yo mencionaba, Carmen, en la presentación es establecer una meta. Entonces, si yo quiero tener una mensualidad, ¿no?, de retiro de 50,000 lempiras, lo que debo yo ahorrar a comenzar a ahorrar a los 40, pues se hace con varios cálculos. Pero el elemento más importante de ese cálculo tiene que ver con qué rentabilidad yo espero mes a mes de lo que yo voy pagando como ahorro pensional. Y ahí es donde Ficosa tiene una responsabilidad y también un trabajo grande para poder estirarle a todos los afiliados, sus afiliados, ese ahorro. ¿No es así, Carmen? Es correcto. De hecho, José Machado, si gustas, nosotros nos vamos a poner en contacto contigo para que podamos hacer esas proyecciones con nuestras calculadoras, tal como lo menciona Juan. Luego nos pregunta, ¿qué garantía tenemos los inversores en fondos de pensión en Banco Ficosa de que los fondos invertidos no se pierdan, ya que la CNBS solo garantiza un monto aproximadamente de 200,000 empiras? En caso de existir deficiencias de capital o problemas graves que afecten la situación financiera, ¿qué planes de acción, planes de ajuste gradual, planes de regularización tiene Ficosa que garantice nuestra inversión en el tiempo? Mira, Carmen, antes de lo particular de Ficosa, quiero dar una respuesta general con respecto a esa pregunta, y es que ya y lo quiero reiterar, y es que las administradoras de pensiones, primero, no están solas, están siendo supervisadas, viendo con una lupa todo el tiempo lo que hacen con los recursos de las personas. Llegar a unos niveles de riesgo a tales que todo se pierda, es bastante remoto ese riesgo. Pues puede ser posible, pero pues bastante remoto o difícil que suceda. Creo que no ha sucedido en la historia de Honduras ese tipo de situaciones. Ahora, a Ficosa le piden ciertos niveles de solvencia, como a Ficosa le piden también ciertos niveles patrimoniales, que obviamente pues siendo parte de un grupo financiero como es el de Ficosa, de Banco Ficosa, pensiones y todos los demás que tiene, pues tienen esa fortaleza para poder garantizar la seguridad de los ahorros. Y es una respuesta general, pero en el caso particular de Ficosa, Carmen, yo creo que digamos, es casi que la misma respuesta, es decir, esto se maneja con la mayor responsabilidad. Es correcto, Juan. De hecho, todo lo que mencionas lo tenemos algo súper delimitados, no podemos tomar riesgos así muy fuertes como lo menciona. Nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria, de hecho, con nuestros afiliados y siempre utilizamos lo que es el enfoque de inversor prudente, ¿verdad? Manejar el dinero como que si fuera el de uno propio. Aparte de eso, sí mencionarles que también nosotros tenemos reservas en caso de que surjan pérdidas. Entonces, nunca se han usado estas reservas, gracias a Dios, y no las esperamos utilizar nunca. Como menciona Juan, en la historia, pues nunca se ha visto, pero sí pueden tener esa tranquilidad del manejo de los riesgos de las inversiones en los portafolios. En algunas situaciones, Luego Carmen, dice, no, solamente para agregar, en algunas situaciones les exigen a las administradoras de pensión una rentabilidad mínima, pero incluso en esos contextos, siempre, casi todas, los casos que conozco yo, desde México hasta Argentina, casi todas las cumplen, o sea, muy poco, casi que no conozco un solo caso en donde una administradora de pensiones haya
donde existen, ¿no? No siempre existe, pero donde existen rentabilidades mínimas siempre están por encima y son los reguladores o los supervisores del sistema quienes las establecen. Correcto. Siguiente pregunta, Juan dice, además de las acciones, ¿qué otros activos de alto rendimiento recomienda? Mira, Carmen, eso hace parte de la asignación de los activos del portafolio personal. Ahora, la recomendación, en el caso de las pensiones, en cómo está diseñado el sistema, eh, por lo general la persona lo que hace es confiar en la administradora para que haga esa tarea. Pero hay acciones, hay activos pues novedosos, como por ejemplo los fondos, eh, los que se conocen como los ETF, que hay de todo tipo de color y demás. También están las inversiones en el sector real, es decir, o alternativas. Cuando yo no quiero meter todos los huevos en la misma canasta, es decir, incluyendo el sector financiero, incluso existe diversificación a nivel territorial y no poner todos los huevos en la canasta en Honduras, por ejemplo, sino sacar unos huevos de la canasta y ponerlo en otro país para diversificar geográficamente la exposición al riesgo. La semana pasada nos amenazó un huracán, por ejemplo. Entonces, tener todo en un territorio donde puede pasar un desastre natural es bastante complicado. Entonces, también se admite dentro de la regulación que existan inversiones en otras jurisdicciones para evitar eso mismo, para evitar que eso suceda, que todos los huevos estén ahí. Obviamente queremos apoyar el ahorro local, apoyar el ahorro nacional, pero al mismo tiempo tener una proporción, así sea pequeña, pero que eh, expuesta a otro tipo de jurisdicciones. Gracias, Juan. Luego nos dicen qué beneficios adicionales están asociados a un fondo de pensiones. Que las personas se ven muy atraídas por los beneficios tributarios, ¿no? Pero cuéntanos un poco más de cómo es la práctica en el caso hondureño. Sí, de hecho, en cuanto a los beneficios tributarios, los fondos de pensiones, todos los aportes que hacen a sus fondos de pensiones tienen beneficio fiscal. Entonces, básicamente eso les ayuda pues a reducir ese pago del impuesto sobre la renta que ustedes tienen. Entonces, ese es uno de los beneficios. Y luego el otro de los beneficios, pues yo creo que lo mencionaste durante tu presentación, ¿verdad? Que es el hecho de que se pueda ahorrar a largo plazo, que ustedes saben que están siendo administrados por personas que conocen sobre todos los temas de inversiones y están monitoreando constantemente los mercados, algo que tal vez personalmente uno no lo puede hacer. De acuerdo. Adicional a eso, saber que tienen un portafolio diversificado, pues entre muchos, creería yo. Vamos a ver, creo que tenemos otro montón de preguntas en el chat. Am, a ver. O no, no veo más preguntas. Las otras nos han apoyado los otros panelistas a contestar. Ahorita hay una nueva pregunta que dice, mi consulta es si con la normativa vigente les permiten invertir en criptomonedas. No, Manuel, no nos permiten invertir en criptomonedas. De hecho, como lo mencionaba Juan, nuestra regulación es bastante, pues, por decirlo así, conservadora. Nuestro regulador no nos permite tomar ese tipo de riesgo, ¿verdad? Que todavía no son 100% conocidos. No, Carmen, y a respecto de eso, creo que de los casos que conozco sobre políticas de inversión en pensiones, todavía no conozco la primera que esté admitiendo criptomonedas en la región. Tal vez en Estados Unidos sí, y en otros lugares, pero en la región no. Y esto causa también mucha curiosidad. Tenemos un vecino, por ejemplo, donde una criptomoneda es moneda corriente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de El Salvador con el Bitcoin. Y las personas em, todavía pues, tienen mucha curiosidad y el conocimiento no es muy profundo en otros lugares sobre esto. Entonces, las criptomonedas, pues,
no se admiten en la mayoría de los casos en pensiones. En el resto de la región, principalmente porque son unos activos que no han madurado como tal y segundo, pues tienen un ingrediente muy grande de volatilidad. Entonces, agregar ese ingrediente de volatilidad a un fondo de retiro, como bien lo mencionas, no es tan conservador. O sea, es bastante, sería bastante osado hacerlo. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Hay un límite referente a la exposición a mercados internacionales que evite que Ficos invierta más en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, sí existe un límite. Nuestro regulador nos permite invertir en mercados internacionales hasta un 35% del total de los fondos que administramos. Entonces, en ese sentido, pues todo el resto, 65% de estos fondos son invertidos aquí en el país y básicamente pues para ayudar a desarrollar en nuestro país, ¿verdad? Luego preguntan cuándo vamos a tener opción de multifondos para elegir el perfil de riesgo en nuestros fondos de pensiones en Ficosa. De hecho, se está cocinando algo por ahí, no puedo mencionar mucho, pero voy a aprovechar pues a Juan para que nos explique lo que son multifondos para los que no conocen de ellos. Carmen, los multifondos, pues como su nombre lo dice, es una forma de configurar el portafolio con diferentes políticas, con diferentes niveles de riesgo y ya sea la persona, si no toma la decisión, pues se le asigna por defecto un fondo de los múltiples que hay, por eso se llama multifondo, o la persona puede decidir en algunos contextos en cuál fondo quiere estar. Entonces, yo soy una persona muy conservadora, entonces quiero un fondo conservador. Si yo soy una persona joven que quiere exponer mayor al riesgo, entonces escojo un fondo de mayor riesgo, o sea, de mayor contenido, por ejemplo, de renta variable o de acciones, por ejemplo, o de fondos ETF, o de fondos de inversión en general, o de alternativos. Entonces, este tipo de multifondos se crean para dar esa oportunidad a los clientes. En algunos contextos está por defecto, pero en otros contextos la persona escoge. Pero depende también de qué facultades les dé el supervisor para que esto esté en manos de los afiliados o esté en manos también del administrador de pensiones. En todo caso, es muy importante que las personas se informen porque elegir el fondo de los múltiples que hay, pues tiene también que contar con una debida asesoría por parte del fondo de pensiones y para eso están ustedes, Carmen, para poder asesorar a las personas y que no tomen las decisiones con los ojos vendados, sino con toda la claridad y certeza de lo que hay. Es correcto. Para poder invertir en multifondos uno tiene que tener conocimiento del perfil de inversionista que es uno, ¿verdad? Porque yo puedo tener más aversión al riesgo que otro, pues aventarme un poquito más porque tal vez estoy bastante joven, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Luego, María Polanco nos pregunta si es mejor aportar pequeños aportes mensuales que uno grande o si es lo mismo. Carmen, no es lo mismo. Siempre, vemos, uno puede tener una opción de decir voy a aportar, no sé, 60.000 lempiras al año o 10.000 lempiras mensuales. Resulta que durante el año, de enero a diciembre, pasan muchas cosas. Y si yo decido de golpe poner los 60.000 lempiras en un momento del año, estoy perdiendo casi que toda la historia de lo que sucedió a lo largo del año. Entonces, si ustedes me preguntan qué prefiero yo, prefiero tener una regularidad de ahorro en lugar de hacer un único depósito de golpe una vez al año. Porque pero me ayuda primero dentro de mi planificación financiera personal y por otro lado, pues me permite también aprovechar lo que ocurre durante ese año. No voy perdiendo la historia sobre esos 60.000 lempiras. Yo puedo tener un ahorro mensual de 5.000 lempiras para completar 60.000 al final del año.
y al final del año no tener 60.000, tener 60.000 más un rendimiento de los primeros 5.000 que yo puse en enero. Y así sucesivamente, febrero, marzo, abril, hasta llegar hasta diciembre. Es la decisión que yo tomaría. Sin embargo, es muy importante que ustedes se asesoren con el fondo de pensiones, en este caso FICOS. Gracias, Juan. Y voy a contestar una última pregunta. Todavía hay muchas preguntas, pero nos vamos a contactar con ustedes para que no se queden con la duda. Pero para aprovechar pues el foro, nos preguntan que si FICO se invierte en el exterior, ¿en qué lo hace? Si en bonos de gobierno de Estados Unidos. Sí invertimos en bonos de gobiernos, invertimos también en bonos de varias empresas grandes, bancos inmensos como lo son Citibank o Morgan Stanley. Pero lo que sí quiero es aprovechar para comentarles de que en nuestro sitio transaccional nosotros mensualmente colgamos una ficha con un resumen de nuestros, son dueños de estos fondos y merecen saber dónde está invertido su dinero, ¿verdad? Entonces, los invito a que puedan ingresar en nuestro sitio transaccional y descargar pues los portafolios y así pueden saber en dónde está invertido su dinero. Entonces, pues creo que ya sería el final de nuestro webinar y solo me queda pues agradecerte, Juan, por tu exposición porque es muy clara y muy importante todo lo mencionado y también por ayudarnos a contestar todas las dudas que tienen nuestros afiliados. Esperamos pues volver a vernos, invitarte también a nuestros próximos webinars porque los seguiremos teniendo sin duda. Por supuesto, Carmen, cuenten conmigo y un último mensaje. Ustedes pueden confiar en sus propias habilidades y talentos para poder tener un retiro seguro. O pueden tener realmente una administración responsable, supervisada y sobre todo con todo el compromiso con ustedes, como lo puede brindar una administradora de pensiones como lo es FICOS. Entonces, y- yo, después de conocer muchos como testimonios de vida, me iría por la segunda opción, tener un administrador de pensiones que me asesore y me abra los ojos sobre las mejores oportunidades que hay, no únicamente en Honduras, sino en todo el mundo. Gracias, Juan, que esté bien.